tal amigos de Ultimátum? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde vamos a platicar sobre lo que escriben nuestros columnistas, articulistas de lo que pasa en el mundo, en México y por supuesto Chiapas. Y reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y saludo como todos los días a mi colega, a mi amigo Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Pues con muchas noticias, Tony, más de 54 municipios afectados y el gobernador, igual que el gobernador de Tabasco y Chiapas, se reunieron con el presidente el día de ayer martes, ¿no? Estuvieron en Palacio Nacional. Así es, y es importante porque es un paso más ante la crisis, ante esta gestión de crisis que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Por supuesto, también lamentable lo que pasa con nuestro vecino estado de Tabasco, pero lo que nos atañe en particular atender, estamos hablando de miles de familias que hoy día no tienen un techo donde dormir y alimento que llevarse a la boca, y por eso ayer mismo el Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, viajó a la Ciudad de México para hablar directamente con el presidente de la República y estar pendiente de todos estos damnificados, sí, que ya se cuentan por miles. Estamos hablando de más de la mitad de los municipios del estado de Chiapas afectados, principalmente, como ya venimos comentándole, en los altos de Chiapas y en la zona norte con mayor énfasis. Y justamente el día de hoy es una de nuestras notas principales, la de 8 columnas, la gestión que hizo el Ejecutivo del Estado ante el presidente de la República durante esta reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y por supuesto también estuvo ahí Adán Augusto López Hernández de Tabasco. Los mandatarios estatales reafirmaron el compromiso de trabajar junto a la Federación para lograr una solución en cuanto al manejo de presas y desasolve de ríos. En Palacio Nacional, el gobernador Rutilio manifestó su disposición de conjuntar esfuerzos que fortalezcan el plan integral que se impulsará desde el gobierno de México para atender esta añeja problemática y evitar más inundaciones y daños como los que ahora se sufren en Chiapas y Tabasco. Y no es para menos la visita del Ejecutivo del Estado con el presidente de la República, sobre todo por esta limitación que ahora existe en todo el país sobre los usos del Fonden, estos recursos millonarios que se dan años atrás en caso de desastres naturales, como lo hemos vivido a lo largo de la historia, sí, Javier, por terremotos, inundaciones y más en el estado de Chiapas. Desapareció, esa forma parte de los más de 100 fideicomisos que desapareció el gobierno federal y que ayer se confirmó justamente con la aprobación del nuevo presupuesto 2021. No existe, y por eso el interés del Ejecutivo de ir al presidente, no solo este acuerdo que tiene que ver con el manejo de las presas, sino nos imaginamos que tiene que ver con el uso de los recursos públicos que van a ser millonarios, Javier, sí, millonarios para atender a todas estas víctimas de manera momentánea, y después vendrá la etapa 2 o 3, que es la reconstrucción, Javier. Sí, lo que decía, más de 45,000 personas damnificadas por lluvias en Chiapas, Tony, y se habla de más de 9,719 familias que fueron afectadas por esta tormenta tropical que se juntó con el Frente Frío número 11 y que nos dejó muchísimas afectaciones. El nuevo titular, bueno, no sé si sea ya oficialmente, sí creo que sí, es el encargado de despacho, encargado sí, de despacho, el ingeniero Jorge Figueroa, que por cierto espero lo tengamos aquí pronto para sí, que nos dé una radiografía. Ahorita anda viajando ahí en sí, esta ruta de atención aérea que están haciendo, sí, para los víveres. Sí, y dar una radiografía ya puntual de cómo está la situación de Chiapas, de más de 45,000 afectados. Y sobre los fideicomisos, fíjate que se cancelaron, no tiene mucho, por los diputados, propuesta del Ejecutivo Federal, una sola bolsa, una sola propuesta, y de ahí saldrán los recursos, como digo el presidente, que tendrán que llegar a estos dos estados en especiales que fueron afectados, que es Tabasco y Chiapas. Pero es triste, fíjate, todavía ayer hablaba con unos amigos en Macuspana, apenas empieza a bajar el agua de los ríos y empiezan a recuperar sus propiedades que fueron abandonadas, Tony, porque sí, o cuidaban la vida o la ponían en riesgo, o se quedaban a salvar lo poco que pudieron haber salvado con estas inundaciones. Lamentablemente
los ríos más importantes de México, el Usumacinta y el Grijalva, impactan en Chiapas y Tabasco, Tony. Así es, y esa tensión seguramente en el diálogo que ayer tuvo el presidente de la República con nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cádenas, seguramente se abordó esta situación que es histórica, que no es nueva, cómo se maneja la administración de los millones y millones de litros cúbicos de nuestras presas hidroeléctricas, que impacta desfavorablemente a Tabasco, pero sobre todo también eso sería un tema de los abordados el día de ayer en el Palacio Nacional, pero otro asunto que sí urge es la atención inmediata para estas miles de víctimas, miles de familias que, como subrayamos, no tienen en este momento, Javier, un techo donde dormir, están en refugios temporales, están siendo bien atendidos, pero esto no puede quedarse ahí, porque de hecho sale también muy caro para todas las autoridades estos refugios temporales, pero bueno, eso es lo que se tiene que hacer, ahí no importa el dinero que se esté invirtiendo, pero es un tema muy importante por el uso de los recursos, que se transparenten con las inversiones que vienen ante no existir reglas claras para el manejo de estos recursos extraordinarios que ya vienen, que ya están de cara a nosotros para atender a estas víctimas. Ayer veíamos imágenes que también estábamos transmitiendo nosotros por nuestras redes sociales, familias enteras, niños pequeñitos, mujeres embarazadas, personas adultas mayores. Ha habido una gran, hay que decirlo también, de muchas organizaciones civiles, iglesias, Cruz Roja, bomberos, están llevando ayuda humanitaria, también el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Congreso local, etcétera, etcétera, están atendiendo, porque es lo que se tiene que hacer, y ojalá no hayan ahí vivales que se aprovechen de esta situación para negociar ayuda humanitaria a cambio de votos. Ahí están las autoridades, el fiscal general del estado, el maestro Llaven, ha coordinado a todas las fiscalías de todo el estado para que estén atentos a esta situación, que se da también rapiña, como está ocurriendo en el vecino estado de Tabasco, por desgracia, porque ellos están literalmente con el agua hasta el cuello, y en el caso de Chiapas está bajando un poco la marea, pero hay muchas víctimas. Veíamos el dolor desgarrador de estas personas en San Juan Chamula. Oficialmente tenemos 21 personas muertas, pero siguen en la búsqueda de varios de ellos, que es la hora que no los encuentran. Una situación bastante dramática, que esperamos que todos aprendamos de esta experiencia de un nuevo fenómeno natural que azotó la entidad chiapaneca, Javier. Sí, en el caso de Chiapas, Tony, hay que hacer bien las carreteras para que soporten este tipo de situaciones que se van a seguir dando. Lamentablemente hay que desasolvar los ríos, tener más cuidado con la basura en los municipios, hacer las obras de carretera más resistentes, que las hagan bien para que aguanten, sacar a la gente de los que viven al lado de los ríos, Tony, de las lagunas. Y en el caso de Tabasco, ayer hablaba con un amigo que es ingeniero y me decía que ya es muy difícil, este fenómeno se va a seguir dando, Tony, hay que aprender a vivir con él. Creció la población, y creció mal también. Y creció mal, hay los vasos estos reguladores también fueron ocupados por plazas. Aparte hay un fenómeno con más agua que llega hacia el mar y el mar lo rechaza, y esto va avanzando a otras latitudes de terreno donde hay población. Entonces dice que es un fenómeno muy difícil de controlar, pero sí se requiere que la gente ya tiene que prepararse, porque estos fenómenos se daban antes, Tony, sí. Hace muchísimos años se dieron, y la gente aprendió a vivir así. Sabía que en una temporada o cada 10 años iba a haber una inundación, y la gente ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces es muy difícil, hoy somos más, muchísima gente vive al lado de las lagunas y los ríos, y esa gente en cualquier momento, Tony, pues tendrá que sufrir cuando el río o la laguna reconozca su cauce natural por los fenómenos naturales que se tienen que dar, y que es una forma también de regular la temperatura de la tierra, que también estaba revisando eso, de cómo se forman los ciclones, que es una forma natural de que el mar recupere su temperatura, y por el movimiento de la tierra se dan esos fenómenos de ciclones. Entonces
toda la vida van a estar, entonces hay que aprender a vivir con ellos y ser más estricto en estas políticas, Tony, de menos cemento, otro tipo de situación y de la reforestación, que tú has sembrado muchos árboles últimamente, lo así, tenemos que hacer todos. así es. Y justamente para abordar una de las situaciones donde hubieron también, donde existen en este momento muchos damnificados, es en San Cristóbal de las Casas, en la zona urbana, no estamos hablando de los márgenes, fue en la zona urbana, casi en el centro, unas colonias populares muy conocidas de San Cristóbal de las Casas, sufrieron inundaciones severas, no tienen, todavía no pueden regresar a sus viviendas, estas personas afectadas en San Cristóbal de las Casas, y a la 1 de la tarde tendremos una entrevista exclusiva aquí en la plataforma digital de Ultimátum con la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, la señora Jerónima Toledo Villalobos, para hablar de lo que pasó, lo que está pasando y las cosas que se tienen que aprender de esta situación dramática y muy tenebrosa, por no decir lo menor. Y Javier, si me dejas reconocer, y ayer lo dijimos, yo sí quiero hacerlo porque no lo van a hacer, hay que reconocerles el trabajo que hicieron todos los funcionarios de protección civil estatal y municipal con trabajadores de obras públicas de los ayuntamientos de San Cristóbal, ahí donde está doña Jerónima. Ojalá haya por ahí un chequecito para estos funcionarios municipales, lo que sucedió en Ocosingo, lo que sucedió en Yajalón, ahí donde está Juan Manuel Utrilla Constantino, lo de Tila también, que siguen abriendo carreteras, Tony, que se vinieron cerros abajo y no hay forma de llegar a la cabecera municipal y estas comunidades más importantes, donde está el ingeniero Limber, Salto de Agua, que al río Tulijá salió, Tony, sí es. Palenque con la comunidad de Calatrava que pasa al río de los Sumacinta. Estos funcionarios que son del municipio, que están en protección civil, no el alcalde, que es, claro que es su chamba, pero que sí el alcalde ahí, un reconocimiento a sus empleados de protección civil municipal, el Estado que haga lo suyo, y los de obras públicas, Tony, que se la jugaron, que así fueron es. a apoyar con el ejército mexicano, a sacar gente, a abrir carreteras, a sacar árboles caídos, a abrir los caminos cosecheros para que la gente pudiera comunicarse. Esos empleados municipales, ojalá esos alcaldes y todos los demás donde hubieron afectaciones, que son más de 54 municipios, les dieran un estímulo ahí a estos funcionarios municipales, protección civil y obras públicas, y yo un reconocimiento para ellos. Así es, pues entramos de lleno al arsenal de plumas y comenzamos con nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, que hoy aborda una situación bastante interesante. Me parece relevante el tema porque tiene que ver con la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos, que dicho sea de paso, muchos, ya se van, misma comenta, quieren salir huyendo, pero no van a salir huyendo, les damos la noticia, no pueden salir huyendo mientras no comprueben cada uno de los pesos que les correspondió usar mientras eran alcaldes en su respectiva localidad. Y por eso nuestro director comenta que de manera inusitada y como fiel reflejo de su trabajo, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, ha recibido el apoyo, el respaldo. No ocurre regularmente, Javier, auditorio, que los legisladores, como comúnmente se dice, el respalden o les den el espaldarazo por el buen desempeño que estén haciendo. Regularmente siempre es al revés. Vienen las críticas, vienen los comentarios negativos hacia ciertos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo, sobre todo cuando tiene que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, el origen y el destino final de los recursos que son públicos y que manejan los ayuntamientos. En este caso, nos dice la columna de Tarot Político que más claro no podía ser. En uno de los diputados, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia, alzó la voz desde la tribuna para reconocer el actuar preventivo y propositivo de la Auditoría Superior del Estado y de su titular al generar espacios de trabajo sin precedentes en donde se les da la oportunidad a los ayuntamientos de explicar el motivo de sus retrasos y aclarar dudas, con el objetivo de que se pongan al corriente de la entrega de su cuenta pública y respondan a la confianza que la ciudadanía les depositó en las urnas y entreguen cuentas claras sobre los recursos
de esos ayuntamientos, Javier. Sí, coincido con la diputada Ana Laura Basurto, hay que estar muy atentos a estos municipios, sobre todo que hicieron en el periodo de pandemia. Muchos tienen serios problemas en comprobación y por ahí nos habían dicho que el titular de esta Secretaría de Auditoría Superior del Estado, el profesor José Uriel Estrada Martínez, estaba haciendo su chamba. Ojalá no le den permiso o licencia a esos alcaldes que quieren reelegirse y que tienen serios problemas con sus cuentas públicas. Mucho atraso. Entonces ahí hay que estar muy atentos al proceso electoral, a lo que dice la ley electoral, a lo que dice el Congreso del Estado de Chiapas, que por cierto me enteré, fíjate, que muchos diputados, varios, van a meter licencia para enero o febrero, Sí. Que la van a buscar las alcaldías, que se van a la grilla, a la grilla municipal en varios municipios. O sea que va a subir mucho diputado suplente al Congreso en el último periodo, en el último año de esta legislatura local aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Así es, y como bien dice nuestro director de Tarot y Adivinanza, qué bueno que el auditor traiga bien organizada la agenda con los alcaldes, porque muchos ya quieren saltar o salir huyendo y aún les falta comprobar bien sus gastos. Qué bueno que haya una autoridad como la del maestro José Uriel Estrada Martínez y que tenga el respaldo de los diputados implicados en la revisión de la cuenta pública de los alcaldes, porque son muchos los ayuntamientos, mucho la población sobre todo, que se queja de los malos resultados de muchas de estas autoridades municipales y que andan ahí de vanidosos queriendo repetir, y qué bueno que haya una autoridad que les frene algunos de estos inquietudes de repetir. Pueden repetir en el marco de la ley, por supuesto, pero que comprueben bien cada gasto, cada factura. Y Juan Carlos Calimayor Franco en Estribor escribe de un tema que ha estado muy en boga a propósito de aquel polémico video de pornografía que se vio en el Cañón del Sumidero, y hoy lo aborda de manera seria Juan Carlos Calimayor, exponiendo por lo menos 10 puntos sobre lo que a su consideración serían algunas de las consecuencias que hoy estamos viviendo del Cañón del Sumidero. Uno de ellos, dice, es las invasiones por asentamientos humanos. 2, la cacería furtiva. La 3, la tala, deforestación agresiva y o saqueo de flora. En otro cuarto punto dice los incendios forestales provocados por humanos. 5 puntos, descargas de aguas negras o residuales, arrastre de basura inorgánica. 7, el asolvamiento por arrastre de sedimentos producto de la erosión de la tierra. El punto 8, actividad minera y explotación de material pétreo en sus alrededores, pesca ilegal en zonas no permitidas. Y el punto 10, deslaves o derrumbes de material pétreo por ser una falla tectónica. Esto es lo que expone Juan Carlos Calimayor, sí. Y en verdad tiene razón, porque no solo podemos ver un punto cuando hay muchos puntos de esta fotografía que todos ya hemos visto de lo que pasa en el Cañón del Sumidero, Javier. Sí, es muy triste el tema del Cañón del Sumidero, Tony, y gente que nos está viendo, porque gobiernos van, gobiernos vienen, y el pobre cañón sigue recibiendo toda la suciedad que produce, y además de varias colonias y municipios que descargan en diferentes ríos y el río que atraviesa la capital, Tuxtla Gutiérrez, y que todo llega, lamentablemente, llega al Cañón del Sumidero. Todo lo que no queremos, de los más de 500,000 chiapanecos que deben de vivir aquí, hay más todavía, más súmele los barrios y colonias y municipios que también tiran su basura, Tony, que no tienen una política seria por parte de los alcaldes en los municipios. Toda esa basura, tristemente, llega a este símbolo tan importante en materia de turismo, que es el Cañón del Sumidero. Y tristemente hay que decirlo, gobiernos van, gobiernos vienen, y nadie se ha sentado a darle la seriedad del tema que merece la atención al Cañón del Sumidero. Y cuando viene un video, nos damos golpes de pecho, que es nuestro símbolo, y ahí nos ves discutiendo temas de moralidad y artículos y leyes y todo el mundo ofendido, pero realmente no hemos hecho nada, como tú muy bien lo dices, como lo dice Juan Carlos Calimayor Franco, no hemos hecho nada los ciudadanos, porque también es nuestra responsabilidad, por supuesto, y las autoridades municipales y estatales,
no hemos hecho nada. Los tres estamos parejos en es. esta situación del cañón del Y sumidero. por eso cierra bien el comentario de Juan Carlos Calimayor y lea con calma tanto nuestra versión impresa como digital. Dice que es una película de terror como cuando el destino nos alcance. Todo ello ante la indiferencia de los gobiernos en turno, Así depredadores es. También, pero de la hacienda pública. No hay un solo plan de gobierno que se proponga revertir toda esa decadencia. Las dependencias existen, pero son meras burocracias calentando las sillas y los sillones ejecutivos. Gobiernos van y gobiernos vienen y nunca les alcanza el dinero. Solo un plan integral, ambicioso y con responsabilidad, con honestidad y con transparencia pudiera resolver lo que pasa en el cañón del sumidero. La basura, que lo sepamos todos, apenas es un pequeño punto del gran panorama que encierra la situación del cañón del sumidero, Javier, y seguiremos pendientes de esta situación. ¿Cómo ves? Vamos por la lana, ¿no? Vamos por la lana, el presupuesto electoral en los candidatos que menciono. Fíjate que es un asunto muy interesante y tiene que ver con el proceso electoral. Por supuesto, por más que lo nieguen, aquí han estado funcionarios de primer nivel que dicen que no es cierto, que no es un plan electorero. Pero si ahora ya revisamos con las evidencias del día de ayer y hoy, que prácticamente se va a confirmar el presupuesto de egresos, que es el gasto público del gobierno federal que se dispersa a todo el país, tú ves los énfasis en los que se va a invertir más dinero y están en las mismas políticas públicas de atender, que está bien que se señale, no quiere decir que esté mal, pero sí se ha subestimado. Hay una disminución muy clara en educación y lo vemos con la inversión hacia la ciencia. Si es cierto que había corrupción, pues bueno, atiendan a los corruptos, pídanle cuentas, pero una disminución sustancial. También en las inversiones, el presupuesto de gasto está muy enfatizado, muy enfocado en las políticas públicas, que son las que llevaron a la presidencia de la República a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayuda a los adultos mayores, a los jóvenes, a las mamás solteras, etcétera, etcétera. Pero un presupuesto para la inversión todavía no se alcanza a notar, Javier, y es lo que destaco porque tiene que ver mucha gente que en el día a día, en el 2021, vaya viendo de qué tamaño es el presupuesto, que en teoría lo observamos así de arriba, pero al final tiene que ver con el bolsillo. Sí, claro. Y es la gente que va a votar en el 2021. Por eso decimos, sostenemos, aunque no estén de acuerdo muchos funcionarios que nieguen que no es un plan electorero, a mi parecer sí es un plan que solo destaca ciertas ayudas y falta invertir más en muchos otros sectores, Javier. Sí, coincido contigo, pero fíjate que este proceso electoral, ya que estabas hablando del presupuesto, está muy bien pensado para lo que viene el próximo año, pero va a ser un proceso electoral muy complejo, Tony, muy complejo. No se va a dejar la oposición, ya viene esta alianza que ya está lista y calentadita, PAN, PRI, PRD, y si estas personas llegan a poner candidatos ciudadanos bien vistos en los municipios, el partido de Morena, que es un Frankenstein, y un monstruo, y que agárrenlo porque puede hacer de todo, yo veo muy complejo el Congreso de la Unión para el próximo año, porque también tiene que ver con presupuesto, como tú muy bien lo estás marcando, y puede cambiar esos puntos y esos presupuestos, porque tendrán que entrar a negociación muchos rubros en el presupuesto del 2022, porque el 2021 ya está listo el paquete presupuestal para el próximo año. Entonces, yo no creo que el presidente tenga mayoría, fíjate, vienen 15 gobernaturas, vienen más de 400 Esa es diputados. La gran preocupación. Yo veo que va a haber mucho dinero para tirar el próximo año, para jalar. Ahora sí, voy a coincidir con la columna de ayer, un político pobre es un pobre político, le van a meter mucha lana el próximo año para convencer a mucha gente, Tony, para que puedan votar por sus partidos políticos. Y el presupuesto de 2022 está determinado de cómo queda el proceso electoral en el Congreso de la Unión. Si hay mayoría de Morena, vas a ver el mismo presupuesto que tú estás dando a conocer, que léalo por favor, está muy interesante la columna de Tony Guillén, y si no tiene mayoría el presidente, vendrán los cabildeos y las negociaciones, mirarás rubros
totalmente diferentes, donde la oposición quiere y le van a sugerir al presidente que modifique para meterle más lana. Sí, el próximo año está a partir de enero en Chiapas el 10 y de enero a febrero antes del 6 vamos a ver muchas renuncias o permisos de funcionarios y políticos. Y para muestra un botón, rápidamente cierro, que en la parte de los ganadores de este presupuesto 2021 destaca nada más y nada menos la Secretaría de Bienestar con un presupuesto para el 2021, ojo, 191.724 millones de pesos, desde los 189.970 millones de pesos que traía el proyecto de decreto, y también salen ganones la Secretaría de Gobernación con 53 millones de pesos y la de Medio Ambiente con 400 millones más respecto a lo anteriormente contemplado. Esto no es un chisme, es verdad, aumentó el presupuesto, pero donde quiere hacer énfasis el presidente de la República. Pues son 27, casi, son más de 26 millones, casi 27 millones y fracción de ciudadanos que mensualmente reciben un apoyo federal. Así es. Ya sea en Construyendo Futuro, adultos mayores, en el rubro que usted quiera. Imagínate, 27 millones Así de es. mexicanos. Y otro tema para ir cerrando, tenemos 2 minutos. Javier Enriqueta Burelo Lea, está muy interesante que habla de la paridad de género, porque usted sabe que en 2021 habrán 15 gubernaturas en juego y se trata de una lista de 208 prospectos, y de estos 50 son mujeres, y el INE está presionando a los partidos políticos para que en su lista contemplen mínimamente en estas gubernaturas candidatas mujeres, no de suplentes, sino de titulares. Y se va a poner ¿será muy que van a haber gobernadoras? Tiene que haber, según la normatividad del INE, tienen que participar. Si ganen es otra cosa, pero la primera nota será que las coloquen como candidatas, y después veremos el proceso electoral. Y rápidamente Alejandro Muguel también habla de al borde de una ruptura institucional que tiene que ver, Javier Auditorio, con los últimos hechos violentos que están pasando, sí, como ocurrió en la ciudad de Cancún, donde hay muchas personas lesionadas, y también hace unos días han fallecido periodistas también, y eso no puede ocurrir en este país. Y con eso cerramos y nos vemos a la 1 de la tarde con la entrevista exclusiva de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas. Hasta pronto, buenas tardes.